Cuando cumplí 65 años, organicé una fiesta familiar. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera publicó fotos de todos en un crucero. Yo solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la dejó pálida. Me alegro de que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que me escuchas para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de 65 cumpleaños. 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a todos para confirmar su asistencia. Incluso compré un vestido nuevo, azul marino con pequeños botones de perlas, de esos que Elías siempre decía que me hacían parecer elegante. La mesa estaba puesta para 8. Tarjetas de sitio escritas con mi mejor caligrafía. Elia, Marina, el pequeño Tomás, que acababa de cumplir 7, la dulce Emma, de 5, Mirniashana, Carmen, su marido Carlos, y por supuesto, yo misma a la cabecera de la mesa, donde podría ver las caras de todos mientras celebrábamos juntos. A las 6:30 nadie había llegado. Revisé mi teléfono 3 veces, pensando que quizás me había equivocado de hora, pero allí estaba en mi calendario. Cena de cumpleaños 18:30. Había enviado recordatorios a todos solo 2 días antes. A las 7 llamé a Elías y saltó directamente al buzón de voz. Luego al teléfono de Marina. Lo mismo. Carmen tampoco contestó, lo cual era extraño, porque ella siempre descuelga al segundo timbrazo. Me quedé en mi comedor mirando los platos intactos. Las velas, que había encendido hacía 1 hora, ahora se habían consumido hasta los tocones. El asado se estaba enfriando en el horno. El pastel de chocolate, que había pasado toda la mañana haciendo, estaba perfecto y sin cortar en la encimera de la cocina. Quizás había tráfico. Quizás surgió algo a última hora. Estas cosas pasan, me dije a mí misma, aunque sentía el pecho oprimido y mis manos no dejaban de temblar. A las 8, supe que no vendrían. Me senté pesadamente en mi silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era solo un retraso. Esto era algo completamente diferente. El silencio en mi casa se sentía distinto, no pacífico, sino hueco, como si la propia casa contuviera la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de revisar Facebook. Allí, en la parte superior de mi feed, había una foto que me heló la sangre. Marina, radiante en un vaporoso vestido blanco de verano. Su brazo alrededor de Elía, quien sonreía más blanco de lo que lo había visto en meses. Detrás de ellos, el azul profundo del océano se extendía interminablemente. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en el Mediterráneo. Tan agradecidos por esta increíble escapada familiar. Desplacé hacia abajo más fotos. Tomás y Emma construyendo castillos de arena en una playa prístina. Carmen y Carlos compartiendo cócteles en lo que parecía el elegante bar de un barco. Todos estaban allí. Todos, excepto yo. La marca de tiempo mostraba que las fotos se habían publicado hacía solo 1 hora, mientras yo estaba sentada aquí esperándolos. Estaban a miles de kilómetros de distancia, brindando con champán y riendo en alguna cena al atardecer en un crucero. Sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. No se rompía, se resquebrajaba como el hielo en un lago cuando la temperatura baja demasiado rápido. Lo habían planeado, todos ellos. Marina había organizado unas vacaciones familiares que me excluían deliberadamente. Las había programado para mi cumpleaños y de alguna manera había convencido a todos para que la siguieran. Incluso Carmen, mi propia hermana, que me había ayudado a elegir las decoraciones para esta fiesta la semana pasada.
Miré esa foto hasta que mis ojos ardieron. La sonrisa de Marina se veía especialmente brillante, casi triunfante. Estaba de pie exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada de las personas que se suponía que más me querían. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elías. Lo siento, mamá. Olvidé mencionar que estaríamos fuera esta semana. Marina reservó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, de todas formas. ¿Olvidó mencionar? Como si un crucero por el Mediterráneo fuera algo que simplemente se olvida de decirle a tu madre. Como si reservarlo en mi cumpleaños fuera pura coincidencia. Dejé el teléfono con cuidado, temiendo tirarlo contra la pared si lo sostenía más tiempo. El asado estaba definitivamente frío ahora. Caminé a la cocina y apagué el horno. Mis movimientos mecánicos y extraños. Sentía como si me estuviera observando desde fuera de mi cuerpo, observando a esta triste mujer con su vestido azul marino, recogiendo la cena a la que nadie vino a comer. Envolví el pastel en plástico y lo puse en el frigorífico. Apagué lo que quedaba de las velas. Empecé a guardar la vajilla buena en el armario, cada plato chocando con los otros, con un sonido que parecía demasiado fuerte en la casa, en silencio. Marina había ganado algo esa noche, aunque no estaba del todo segura de qué juego habíamos estado jugando. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mis 65 años, me sentía verdaderamente invisible. No solo pasada por alto u olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me veía más pequeña de alguna manera, disminuida. La mujer que me miraba había pasado décadas siendo la pacificadora de la familia, la que suavizaba las discusiones y recordaba los cumpleaños y aniversarios de todos, la que siempre ponía allí a la familia en primer lugar, y todos habían elegido pasar mi cumpleaños fingiendo que yo no existía. Subí las escaleras a mi dormitorio, cada paso más pesado que el anterior. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias, las disculpas falsas, las excusas sobre la falta de comunicación, la dulce voz de Marina explicando cómo el viaje se había reservado meses atrás y no había nada que pudieran hacer. Pero esta noche solo necesitaba sentarme con este dolor, sentirlo de verdad, porque algo me decía que esto no era solo sobre una fiesta de cumpleaños perdida. Esto era sobre algo mucho más grande y mucho más deliberado de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. En cambio, me quedé en la cama mirando el techo, mi mente repasando cada reunión familiar de los últimos 5 años. El cumpleaños que no solo fue olvidado, sino deliberadamente saboteado. Y a medida que pasaban las horas, otros recuerdos comenzaron a surgir, cada uno más inquietante que el anterior. La fiesta del 4º cumpleaños de Tomás. Había estado tan emocionada de verlo soplar las velas, pero cuando llegué al lugar, Marina me recibió en la puerta, con esa sonrisa de disculpa que había perfeccionado. «Oh, Lola, ¿no te lo dijo Elías? Tuvimos que trasladar la fiesta a mañana. Surgió una pequeña emergencia». Pero podía oír a los niños riendo dentro. Podía ver globos a través de la ventana. Cuando llamé a Elías, más tarde, parecía genuinamente confundido. «Mañana, no, mamá. La fiesta es definitivamente hoy. Marina debe haber confundido las fechas». El primer día de guardería de Emma. Le había preguntado a Marina 3 veces a qué hora la dejarían para poder estar allí con mi cámara. «Oh, lo haremos muy temprano», había dicho. «Como a las 7 de la mañana. Probablemente demasiado temprano para ti». Cuando me presenté de todos modos, la maestra me dijo que Emma había estado allí desde la hora normal, las 8:30.
Me había perdido su entrada al aula, me había perdido su nerviosa y pequeña despedida a Elías. La Navidad pasada, Marina me había llamado 2 días antes, su voz tensa con falsa preocupación. Lola, odio hace esto, pero Elías se ha sentido muy abrumado con el estrés del trabajo. Preguntó si podíamos mantener la cena de Navidad pequeña este año, solo la familia más cercana. Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas antiguas. Más tarde, me enteré por Carmen que habían tenido una gran celebración. Ella había visto las fotos en Instagram. 20 personas, incluidos los amigos de la Universidad de Elías y varios vecinos, todos excepto yo. Cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas encajando, formando una imagen que había sido demasiado ciega para ver. Esto no era un patrón de falta de comunicación o conflictos inocentes de horarios. Esto era sistemático, calculado. Me levanté e hice café mientras salía el sol, mis manos aún temblando por el agotamiento y algo más, una creciente sensación de pavor. Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme por las publicaciones de Marina en redes sociales del último año, mirándolas realmente por primera vez. Allí estaba ella, en la obra de teatro escolar de Tomás, sentada en primera fila junto a Elías. Yo había preguntado específicamente por esa obra, y ella me había dicho que se había cancelado debido a un brote de gripe. Allí estaba ella, en el recital de baile de Emma. El que Marina dijo que era solo una sesión de práctica, nada especial. Foto tras foto de momentos familiares de los que había sido excluida. Cada una etiquetada con leyendas sobre preciosos recuerdos familiares, y bendecida de tener a estas personas en mi vida. Lo más cruel era lo natural que se veía todo. El brazo de Marina alrededor de Elías, los niños agrupados cerca de sus padres. Todos sonriendo como si pertenecieran juntos, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de mi cocina, mirando el jardín que había plantado cuando Elías era un niño. Solía ayudarme a desmalezar estos parterres, sus pequeñas manos cuidadosas con los tallos delicados. ¿Cuándo lo había perdido? ¿Cuándo había dejado de verme como esencial para su felicidad? La respuesta llegó con una claridad sorprendente. Cuando Marina entró en nuestras vidas. Antes de ella, Elías me llamaba 2 veces por semana. Teníamos cenas programadas cada 2 domingos. Me pedía consejos sobre problemas de trabajo, compartía historias sobre su día. Era mi hijo, mi amigo, mi conexión con un futuro que yo había ayudado a crear. Marina cambió eso gradualmente, tan lentamente que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero, las cenas de los domingos se volvieron mensuales. Marina ha estado planeando estas comidas elaboradas, explicó Elías. Le encanta tenerme para ella sola los fines de semana. Luego, las llamadas telefónicas disminuyeron a chequeos obligatorios en vacaciones. Lo siento, mamá. No puedo hablar mucho. Marina nos tiene la agenda bastante apretada hoy. Nunca dijo nada directamente en mi contra. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de contrarrestar. En cambio, operaba en los espacios entre palabras, en los silencios que seguían a sus sugerencias. Tu madre parece cansada últimamente. Quizás no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu madre en el supermercado ayer. Parecía un poco confundida con algo. ¿Crees que está bien viviendo sola? Sutiles implicaciones de que me estaba convirtiendo en una carga, una preocupación, alguien que necesitaba ser gestionada en lugar de incluida. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares, siempre un latido demasiado largo, su mano frotando mi espalda como si fuera una pariente anciana frágil que necesitaba consuelo en lugar de un miembro igual de la familia. La forma en que interrumpía cuando hablaba con los niños, redirigiendo su atención a otra cosa.
La abuela Lola ha tenido un día largo, cariños. ¿Por qué no le enseñáis a papá vuestro nuevo juguete en su lugar? Y Elías, mi hermoso y confiado hijo, lo había absorbido todo sin cuestionar. Había empezado a mirarme como lo hacía Marina, con una mezcla de afecto y lástima, como si fuera algo precioso, pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. El nombre de Elías parpadeó en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada, de una manera que me dolía el pecho. Solo quería llamar para desearte un feliz cumpleaños atrasado. Siento que nos lo perdiéramos, pero este viaje ha sido increíble. Marina realmente se superó con la planificación. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, vi las fotos. Oh, bien. Marina ha estado publicando como loca. Los niños se lo están pasando genial. Tomás aprendió a hacer snorkel ayer y Emma hizo amigos con una niña de Bilbao. Te habría encantado verlos. ¿Me habría encantado? Porque desde donde yo estaba, parecía que nadie se había dado cuenta de que no estaba allí. El viaje fue de última hora, dije con cuidado. Lo sé, ¿verdad? Marina encontró una oferta increíble y simplemente se lanzó. Siempre ha sido así de espontánea. Es una de las cosas que me encantan de ella. ¿Espontánea? Así es como él llamó a reservar deliberadamente un crucero en el cumpleaños de su madre. Elías, comencé, y luego me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que había pasado años excluyéndome sistemáticamente de su vida? Pensaría que estaba celosa, amargada, incapaz de aceptar que él había crecido y seguido adelante. Quizás yo era todas esas cosas, pero también tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Suenas rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas esas veces en las que había sido eliminada de la historia de mi propia familia. Estoy bien, cariño. Solo cansada. Bueno, descansa. Volveremos la semana que viene y prometo que planearemos algo especial para compensar tu cumpleaños. Otra promesa de Elías que Marina encontraría la manera de romper. Después de colgar, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, viendo cómo la luz cambiaba a medida que la mañana se convertía en tarde. Pensé en los años venideros, más cumpleaños pasados sola, más hitos de mis nietos perdidos, más fotos familiares donde mi ausencia era tan completa que era como si nunca hubiera existido. Por primera vez desde que mi marido murió hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. Esta vez no por la muerte, sino por algo posiblemente peor. Por la eliminación deliberada y metódica de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero a medida que la ira se acumulaba en mi pecho, caliente y brillante, me di cuenta de algo más. No iba a desaparecer en silencio. Si Marina quería jugar, había elegido a la oponente equivocada. Yo había criado a Elías cuando su padre nos dejó. Había trabajado en 2 empleos para que él pudiera ir a la universidad. Sacrifiqué mis propios sueños para asegurarme de que tuviera todas las oportunidades. Me había ganado mi lugar en esta familia, y no iba a renunciar a él sin luchar. Solo necesitaba averiguar contra qué estaba luchando realmente. Era martes por la mañana. Exactamente una semana después de mi fiesta de cumpleaños abandonada, cuando sonó el timbre. Todavía estaba en mi bata, tomando mi segunda taza de café y mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca sucedió. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y sinceramente, las visitas inesperadas se habían vuelto raras en mi cuidadosamente gestionado aislamiento social.
A través de la mirilla vi a un hombre que no reconocí. De unos 40 y tantos quizás, con el pelo oscuro y líneas de preocupación profundamente marcadas alrededor de sus ojos. Estaba bien vestido, pero arrugado, como si hubiera estado viajando. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su abrigo y no dejaba de mirar a su alrededor nerviosamente, como si no estuviera seguro de si debería estar allí. Casi no abro. Después del incidente del crucero, no estaba de humor para vendedores ambulantes o misioneros o lo que este extraño pudiera querer. Pero algo en su postura, la forma en que parecía estar reuniendo valor solo para quedarse en mi porche, me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarle? Llamé a través de la puerta. ¿Señora Pérez? Su voz era cuidadosa, vacilante. ¿Lola Pérez, la madre de Elías? Mi pecho se apretó. ¿Cómo conocía este extraño el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Se quedó en silencio por un momento, luego dijo algo que me heló la sangre. Mi nombre es David García. Necesito hablar con usted sobre Marina. Abrí la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué pasa con Marina? David García parecía aún más nervioso de cerca. Sus manos temblaban ligeramente y tenía ojeras oscuras bajo los ojos como si no hubiera dormido en día. Esto va a sonar una locura, señora Pérez, pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena se sintió de repente pesada en mis manos. ¿De qué está hablando? Tomás, dijo, y el nombre me golpeó como un puñetazo físico. El niño pequeño de 7 años, pelo castaño, tiene una cicatriz en la barbilla por caerse de su bicicleta cuando tenía 4. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Tomás sí tenía una cicatriz en la barbilla. Elías me había contado el accidente de bicicleta, lo asustados que habían estado todos al llevarlo a urgencias. Pero ¿cómo sabría eso este extraño? Creo que será mejor que pase, dije, mi voz apenas un susurro. David García se sentó en mi sofá como si pudiera salir corriendo en cualquier segundo. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza, sus manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos estaban blancos. No sé por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar de locos. Inténtelo. He tenido una semana muy extraña. Tomó un respiro tembloroso. Marina y yo estuvimos juntos durante 2 años. Esto fue antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivimos juntos, hablamos de matrimonio, todo. Y luego se quedó embarazada. Mi taza de café se sintió de repente demasiado pesada. La dejé con cuidado, temiendo que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó David, su voz densa de dolor antiguo. Quería casarme con ella inmediatamente, empezar a planear nuestra vida juntos. Pero Marina, ella seguía posponiéndome. Decía que necesitaba tiempo para pensar, que no estaba lista para un paso tan grande. Luego, un día, llegué a casa del trabajo y ella se había ido. Simplemente se había ido. Todas sus cosas, todo. Como si nunca hubiera vivido allí. ¿La buscó? Claro que sí. Durante meses, presenté una denuncia por persona desaparecida, contraté a un detective privado, publiqué en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Nada, fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Se frotó la cara con ambas manos. El detective finalmente me dijo que me rindiera. Dijo, algunas personas simplemente no quieren ser encontradas. Empecé a sentirme mal. ¿Qué tiene esto que ver con Tomás? Hace 3 meses, estaba en un congreso en Valencia, simplemente caminando por el centro durante el almuerzo, y los vi. A Marina y a un niño pequeño que se parecía exactamente a mí a esa edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. Los seguí durante 3 manzanas.
Señora Pérez, observé a ese niño pequeño y lo supe. Supe que era mío. La habitación parecía dar vueltas. ¿Está diciendo que Tomás es su hijo? Digo que creo que sí. Marina estaba embarazada de unos 2 meses cuando me dejó. Si llevó el embarazo a término, ahora tendría exactamente la edad de Tomás. David metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Mire esto. Me mostró una foto de sí mismo de niño, quizás de 6 o 7 años. El parecido con Tomás era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula terca, incluso la misma ligera separación entre sus dientes frontales, que Tomás siempre intentaba ocultar cuando sonreía. Mis manos temblaban ahora. Esto podría ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso es lo que me dije a mí mismo al principio, pero luego empecé a investigar. La voz de David se volvió más dura, más decidida. Contraté a otro detective, uno mejor esta vez, Marina Martínez. Ese ni siquiera es su nombre real, por cierto. Su verdadero nombre es Margarita Invierno, y ya ha hecho esto antes. ¿Hecho qué antes? Desaparecer cuando las cosas se complican. Dejar a los hombres cuando empiezan a hacer demasiadas preguntas. El detective encontró a otros 2 tipos, señora Pérez, otros 2 hombres que tuvieron relaciones con ella que terminaron de la misma manera. De repente, completamente, como si nunca hubiera existido. David se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Uno de ellos cree que ella también podría haber estado embarazada cuando lo dejó. Sentí que me ahogaba. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Por qué ahora? Porque he estado observando desde la distancia durante 3 meses, tratando de averiguar qué hacer, tratando de decidir si tenía derecho a alterar la vida de un niño basándome en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró. Pero luego vi las fotos de su crucero, las felices vacaciones familiares, todos sonriendo y riendo, y me di cuenta de algo que me puso enfermo. ¿Eso qué? Usted no estaba en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Marina, señora Pérez. Cientos de fotos de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, vacaciones. Tomás y Emma están en todas ellas. Su hijo Elías está en la mayoría de ellas. Pero usted apenas está allí, como si la estuvieran borrando de la historia de su propia familia. La verdad me golpeó como un puñetazo físico. Pensé en todos esos eventos perdidos, todos esos cambios de última hora y convenientes malentendidos. Todas esas veces en las que me había sentido como una extraña mirando a mi propia familia. Empecé a pensar en mi propia experiencia con Marina, continuó David. Cómo me aisló de mis amigos y familiares al final. Cómo me hizo sentir que yo era el problema, que era demasiado exigente, demasiado pegadizo. Cómo me convenció de que las personas que se preocupaban por mí realmente no entendían nuestra relación. Le está haciendo lo mismo a Elías, susurré. Creo que sí. Y creo que se lo está haciendo a usted también. Lo que significa que si Tomás realmente es mi hijo, él no es la única víctima aquí. Usted también lo es. David metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó un sobre de Manila. Por eso estoy aquí, señora Pérez. Por eso finalmente me armé de valor para llamar a su puerta. ¿Qué es? Resultados de una prueba de ADN. Conseguí una muestra del pelo de Tomás de la peluquería a la que Marina lo lleva. Lo hice analizar con mi propio ADN. Sus manos temblaban al entregarme el sobre. Obtuve los resultados ayer. Miré fijamente el sobre, con miedo de tocarlo.
Dentro había información que podía destruir mi familia o salvarla, y no tenía forma de saber cuál. Antes de que abra eso, dijo David en voz baja, necesito que sepa algo más. No quiero quitarle a Tomás el único padre que ha conocido. No quiero traumatizarlo ni alterar su vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver a Marina manipular y mentir a las personas que lo aman, incluida usted. ¿Qué me está pidiendo que haga? Le pido que me ayude a asegurarme de que esté protegido de ella, de cualquier juego que haya estado jugando con todos nosotros. La voz de David era firme ahora, resuelta. Porque si ha mentido sobre esto, señora Pérez, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más va a hacer daño? Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de cualquier verdad que hubiera dentro. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe y oí a los niños reír mientras pasaban por mi casa. Sonidos normales de una tarde normal en un barrio normal, donde las madres no robaban niños y las abuelas no eran borradas de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal durante mucho tiempo. Simplemente no había querido admitirlo. Señora Pérez. La voz de David era suave ahora, casi amable. ¿Está lista para saber la verdad? Pensé en la dulce cara de Tomás, en la forma en que solía correr hacia mí con los brazos extendidos antes de que Marina empezara a desanimar esas muestras de afecto. Pensé en Emma, que apenas me conocía ya porque me habían excluido de gran parte de su vida. Pensé en Elías, mi hijo, que había sido envenenado lentamente contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares donde yo no existía. Sí, dije y abrí el sobre. Los resultados del ADN estaban escritos en un lenguaje clínico e implacable. 99% de probabilidad de paternidad. Los números nadaron ante mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando de alguna manera que cambiaran, esperando que todo fuera un error elaborado o una broma cruel. Tomás no era el hijo de Elías. Mi nieto, el niño pequeño al que había visto dar sus primeros pasos, al que había ayudado a atarse los zapatos, al que le había leído cuentos antes de dormir cuando era lo suficientemente pequeño como para acurrucarse en mi regazo. No era de mi sangre en absoluto. Y Elías, mi hijo devoto, que había llamado a Tomás como a su propio abuelo, no tenía idea de que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David en voz baja. Todavía estaba sentado en mi sofá, observando mi cara mientras procesaba la información. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles con las manos que no dejaban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabe con certeza? Desde ayer, pero lo he sospechado durante meses. Sacó su teléfono de nuevo y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia que obviamente había tomado desde la distancia. Tomás jugando en un parque. Tomás entrando en un edificio escolar. Tomás montando en bicicleta por lo que parecía la calle de mi barrio. Los he estado siguiendo a veces. Sé cómo suena eso. Pero tenía que estar seguro. Ha estado vigilando a mi familia. He estado vigilando a mi hijo, corrigió David, su voz firme, pero no hostil. Y tratando de entender qué tipo de mujer podría robar un niño y construir toda una vida alrededor de esa mentira. La ira llegó entonces, caliente y abrumadora. No hacia David. Él era tan víctima como el resto de nosotros, sino hacia Marina, hacia la magnitud de su engaño, la crueldad de ello. No solo había mentido sobre la paternidad de Tomás,
Había construido todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como base para una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Elías, dije, las palabras saliendo ásperas y amargas. Se quedó embarazada del bebé de otro hombre y lo usó para asegurar un matrimonio con mi hijo. Parece que sí. La expresión de David era sombría. El cronograma encaja perfectamente. Me dejó cuando estaba de unos 2 meses, justo empezando a notarse. Si se movía rápido, encontraba a alguien rápidamente, podría haberlo convencido de que el bebé era prematuro o simplemente pequeño. Pensé en el nacimiento de Tomás, lo emocionado que había estado Elías cuando llamó para decirme que Marina estaba de parto. Nació 3 semanas antes, recordé. Elías estaba preocupado por las complicaciones, pero el médico dijo que todo estaba bien. Porque todo estaba bien. Tomás no era prematuro. Estaba exactamente a tiempo según mi cronograma, no el de Elías. Las piezas encajaban con una claridad nauseabunda. El romance relámpago de Marina con mi hijo, el compromiso rápido, la boda que ocurrió apenas 6 meses después de que se conocieran. En ese momento, había pensado que era romántico. El verdadero amor lo conquista todo. Ahora me di cuenta de que era algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Tomás antes de que naciera. Dije, alguien estable, alguien que no cuestionara demasiado el momento, alguien confiado, añadió David. Alguien a quien no se le ocurriría pedir una prueba de paternidad. Ese era Elías. Exacto. Mi hijo siempre había sido honesto hasta la médula, incapaz del tipo de engaño que lo haría sospechar de los demás. Confiaba en la gente. Creía lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, y Marina la había usado como arma contra él. Hay más, dijo David, y algo en su tono me hizo apretar el estómago. El detective que contraté descubrió otras cosas sobre Marina. Cosas que podrían explicar por qué la ha estado apartando del cuadro. ¿Qué cosas? David sacó una carpeta y me la entregó. Dentro había fotografías, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su verdadero nombre es Margarita Invierno. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a su hijo. Creció en un centro de acogida, salió del sistema a los 18. Sin familia, sin conexiones reales en ningún lugar. Estudié una fotografía que parecía sacada de un anuario escolar. La cara era definitivamente Marina, pero más joven, más dura de alguna manera. Su pelo era diferente, más oscuro, y había algo en sus ojos que nunca había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Una especie de hambre desesperada. Se ha casado antes, continuó David. 2 veces. Una vez con un hombre llamado Roberto Quintero en Sevilla. Otra vez con alguien llamado Jaime Ferrer en Asturias. Ambos matrimonios terminaron en divorcio en 2 años, ambas veces con ella obteniendo importantes acuerdos de pensión alimenticia. Lo ha hecho antes, susurré. El patrón siempre es el mismo. Conoce a un hombre con dinero o estabilidad, se mueve rápido para atraparlo. Luego lo aísla sistemáticamente de su sistema de apoyo. Amigos, familia, cualquiera que pueda ver a través de su actuación o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la universidad de Elías habían dejado de venir gradualmente después de que se casó con Marina. Cómo se había distanciado de sus colegas de trabajo. Cómo rara vez hablaba de su trabajo ahora, excepto para mencionar lo estresante que era. Cómo se había vuelto cada vez más dependiente de Marina para las conexiones sociales, para el apoyo emocional, para todo. Lo ha estado aislando, dije. Y a usted,
porque usted es la mayor amenaza para su control. Las madres ven cosas que otras personas no ven. Hacen preguntas, recuerdan detalles de antes de que ella llegara. David se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Necesitaba que usted desapareciera del mapa, señora Pérez. No solo distante, completamente borrada. Por eso el sabotaje de la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos y los malentendidos. Ha estado entrenando sistemáticamente a su familia para que funcione sin usted. La crueldad de ello me dejó sin aliento. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Elías, si él creía que Tomás era su hijo, ¿por qué ir tan lejos para excluirme? Porque usted es testigo del cronograma. Usted recuerda cuándo se conocieron, cuándo se quedó embarazada, cuándo nació Tomás. Si alguna vez hubiera empezado a hacer preguntas, a comparar fechas, podría haber descubierto la verdad. La voz de David era tranquila, pero segura. Necesitaba que usted se volviera irrelevante antes de que se volviera peligrosa. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana donde podía ver la calle donde Tomás había aprendido a montar en bicicleta. El niño pequeño, a quien había animado, vendado sus rodillas raspadas, celebrado cada hito con él. Seguía siendo el mismo niño, dulce, divertido y brillante. Pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Emma? Pregunté, temiendo la respuesta. Hasta donde puedo decir, Emma realmente es la hija de Elías. Nació 2 años después de Tomás, en un momento en que Marina y su hijo estaban definitivamente juntos. Pero, señora Pérez, David dudó. ¿Qué? El nacimiento de Emma también podría haber sido calculado, una forma de asegurarse de que Elías nunca cuestionara la paternidad de Tomás. Si Marina pudiera darle un hijo biológico, sería menos probable que dudara de que Tomás también fuera suyo, y eso cimentaría aún más su relación. Me sentí enferma. Todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años había sido orquestado por una mujer que lo veía no como una persona a la que amar, sino como un recurso que explotar. Y había usado a niños inocentes, como herramientas en su manipulación. Tomás no lo sabe, ¿verdad? Pregunté. Claro que no. Tiene 7 años. Para él, Elías es su padre y siempre lo ha sido. Y Emma, ella tampoco lo sabe. Simplemente cree que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no cuestionan estas cosas, pero los adultos sí, o deberían. Y empezaba a entender por qué Marina se había esforzado tanto en hacerme irrelevante. Una abuela que pasaba tiempo con sus nietos, que estaba realmente presente en sus vidas, podría haber notado que Tomás no se parecía en nada a su supuesto padre. Podría haber empezado a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no cuadraban. David, dije lentamente, ¿por qué decidiste contarme esto ahora? Podrías haber exigido una prueba de paternidad, haber ido a los tribunales, haber intentado obtener la custodia. ¿Por qué involucrarme a mí? Se quedó en silencio un largo momento, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Marina no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, también está destruyendo la suya. Y si no la detenemos, seguirá haciéndolo con otras personas. ¿Qué quieres decir? Ya está empezando a alejarse de los amigos de Eli, de sus colegas de trabajo, haciéndolo cada vez más dependiente de ella para todo. Y les está enseñando a los niños a verlo como el único padre que realmente importa. Tomás apenas habla de usted ya cuando los he visto en el parque. Es como si lo estuviera borrando de su memoria. La verdad,
Me golpeó como un puñetazo físico. Pensé en lo diferente que se había vuelto Tomás en los últimos meses. Cómo había dejado de correr a abrazarme cuando lo visitaba. Cómo había empezado a mirar a Marina en busca de permiso antes de hablarme. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente, pero quizás era algo completamente diferente. Marina acabará por desechar a Elías, continuó David, justo como me desechó a mí, justo como desechó a sus anteriores maridos. Pero primero, se asegurará de que no le quede nada, excepto ella y los niños, sin amigos, sin familia, sin sistema de apoyo. Cuando esté lista para seguir adelante, estará completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo extenderse ante él, aislado, abandonado, probablemente arruinado si Marina era tan calculadora como parecía. Y los niños atrapados en medio de todo, usados como peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. David se levantó, recogiendo sus papeles y fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, a ambos, porque eso es lo que somos, señora Pérez, familia. Usted es la abuela de Tomás en todos los sentidos importantes, incluso si no compartimos ADN. Y no voy a permitir que Marina destruya eso solo porque le tiene miedo a la verdad. Me entregó una tarjeta de visita con su información de contacto. Piénselo, pero no piense demasiado. Volverán de su crucero en unos días, y cuando lo hagan, Marina estará atenta a cualquier señal de que usted se está convirtiendo en un problema de nuevo. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me senté en mi salón sosteniendo los resultados del ADN y mirando esa tarjeta de visita. Afuera, la tarde se desvanecía en la noche y la casa se sentía más tranquila que nunca. Pero por primera vez en meses, el silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de una tormenta. Porque Marina Martínez, o Margarita Invierno, o como se llamara en realidad, había cometido un error crítico. Había pensado que podía borrarme por completo, hacerme irrelevante para la historia de mi propia familia. Pero yo no me había ido todavía. Y ahora que sabía lo que realmente era, no iba a irme a ninguna parte. Llamé a Elías 3 días después de que la familia regresara de su crucero. Mi voz era firme, practicada. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza. Hola, cariño. Me preguntaba si podríamos reunirnos todos para cenar este fin de semana. Tengo algo importante que me gustaría hablar con vosotros, con Marina y contigo. Hubo una pausa al otro lado. ¿Todo bien, mamá? Suena seria. Todo está bien. Solo creo que es hora de que tengamos una verdadera conversación familiar sobre nosotros, sobre el futuro. He estado pensando mientras estabas fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Podía oír la voz de Marina de fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Cuando Elías volvió a la línea, su tono era más cauteloso. Marina quiere saber qué tipo de conversación. Le preocupa que puedas estar molesta por el momento del crucero. Por supuesto que le preocupaba. Los instintos de Marina eran agudos. Probablemente podía sentir que algo había cambiado, incluso a través del teléfono. Dile a Marina que no estoy molesta por nada. Simplemente creo que es importante que las familias se comuniquen abiertamente, ¿no crees? El sábado por la noche sería perfecto. Yo cocinaré. Déjame consultar con Marina y te llamo. El hecho de que mi hijo de 38 años necesitara consultar con su esposa sobre cenar con su madre habría sido ridículo si no fuera tan desgarrador. Pero mantuve mi voz ligera. Claro, hazme saber. Volvió a llamar 2 horas después.
El sábado funciona a las 6. Perfecto. Tengo muchas ganas de veros a todos, sí. Eso fue un jueves. Pasé el viernes preparándome para lo que sabía que sería la conversación más importante de mi vida. David y yo nos habíamos reunido 2 veces más desde su primera visita, planeando cuidadosamente cómo presentar la verdad de una manera que protegiera a Tomás mientras exponía el engaño de Marina. Los resultados del ADN estaban guardados de forma segura en una carpeta de Manila en la encimera de mi cocina, junto con copias de los documentos que el detective de David había encontrado. La verdadera identidad de Margarita Invierno, sus matrimonios anteriores, el cronograma que probaba que Tomás no podía ser el hijo biológico de Elías, todo lo que necesitábamos para despojar las mentiras sobre las que Marina había construido su vida. Hice la comida favorita de Elías, asado de ternera con puré de patatas al ajo y las judías verdes que le encantaban desde la infancia. Si esta iba a ser la última cena familiar que compartiéramos, quería que fuera memorable por las razones correctas, al menos inicialmente. El sábado por la noche llegó gris y lluvioso. Típico clima de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena, los mismos platos que había planeado usar para mi celebración de cumpleaños hacía 2 semanas. La ironía no se me escapó. Llegaron precisamente a las 6. Marina llevaba un vaporoso vestido color crema que la hacía parecer más joven, más inocente. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre devota, alguien incapaz de engañar. Tomás irrumpió por la puerta primero, con toda la energía y emoción de un niño de 7 años. Abuela Lola, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres verme hacer el perrito? Mi corazón se apretó al abrazarlo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para este niño inocente. Quizás después de cenar, cariño, ve a lavarte las manos. Emma lo siguió más en silencio, aferrada a una pequeña muñeca con el pelo enredado. A sus 5 años, era más reservada que su hermano, más cautelosa conmigo desde que Marina había empezado a desanimar su afecto, pero aún así me dejó besarle la frente antes de seguir a Tomás al baño. Elías me abrazó cálidamente, y por un momento pude fingir que esto era solo una cena familiar normal. Algo huele increíble, mamá. He echado de menos tu cocina. Pareces cansado, observé, lo estaba. Tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y había perdido peso. El trabajo ha sido brutal últimamente. Las fusiones tienen a todos estresados. Miró a Marina, quien estaba examinando mi salón como si estuviera catalogando posibles problemas. Pero Marina no deja de decirme que necesito encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. El estrés es tan malo para la salud, dijo Marina, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa practicada. No dejo de animar a Elías a que considere la jubilación anticipada. Podríamos viajar pasar más tiempo con los niños. ¿Jubilación anticipada a los 38? Otra forma de hacer que Elías dependiera completamente de ella, cortándolo de su identidad profesional y sus ingresos. Le devolví la sonrisa amablemente. Qué maravilloso que estés pensando en el futuro. Eso, de hecho, está relacionado con lo que quería hablar esta noche. Durante la cena, mantuve la conversación ligera. Los niños charlaban sobre sus aventuras en el crucero, y Marina interpretó a la madre perfecta, cortando la carne de Tomás y recordándole a Emma que usara su servilleta. Era buena en esta actuación, cálida, atenta, completamente creíble. Pero noté cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Cómo interrumpía cuando Tomás empezaba a contar una historia sobre lo mucho que me había echado de menos mientras estaban fuera.
Cómo redirigía la atención de Emma cuando la niña preguntó por qué yo no había ido con ellos al viaje. Cómo manejaba sutilmente cada interacción, controlando el flujo de la conversación y el afecto. Después de que los niños terminaron de comer, sugerí que jugaran en el salón mientras los adultos hablaban. Marina se opuso inmediatamente. Oh, probablemente deberían prepararse para irse pronto. Mañana es día de colegio y nos gusta mantener su rutina constante. Esto no tardará mucho, dije con firmeza. Y creo que lo que tengo que compartir podría afectar bastante su rutina. Algo parpadeó en la cara de Marina, solo por un segundo, pero lo capté. Miedo. Cuando los niños estuvieron instalados con sus juguetes en la habitación de al lado, regresé al comedor donde Elías y Marina esperaban. La carpeta de Manila estaba sobre la mesa, junto a mi taza de café, como un arma cargada. Así que, dijo Elías, extendiendo la mano para tomar la de Marina, al otro lado de la mesa. ¿De qué querías hablar? Tomé aliento, sintiendo el peso del momento. Quería hablar de honestidad, de familia, de la importancia de saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Marina se tensó casi imperceptiblemente. Eso es un poco filosófico para una conversación de cena. ¿Lo es? No lo creo. Recogí la carpeta de Manila, sintiendo cómo ambos se tensaban. Veréis, he aprendido algunas cosas interesantes recientemente sobre la historia familiar, sobre la genética, sobre la importancia de los registros médicos y la información precisa. Mamá, dijo Elías lentamente. ¿Qué hay en la carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados del ADN, poniéndolos sobre la mesa entre nosotros. Estos son los resultados de una prueba de paternidad para Tomás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías miró los papeles, como si pudieran estallar en llamas. Marina se quedó muy quieta, su cara cuidadosamente inexpresiva. ¿Una prueba de paternidad? La voz de Elías era apenas un susurro. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo lo hiciste? La prueba demuestra que no eres el padre biológico de Tomás, dije suavemente. Hay un 99.7% de probabilidad de que otro hombre sea su padre. Un hombre llamado David García. Marina se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. Esto es una locura, Lola. No sé a qué juego tan enfermo estás jugando, pero... Siéntate, Margarita. El uso de su nombre real la golpeó como un puñetazo físico. Realmente tropezó hacia atrás. Su cara se puso blanca. Elías miró entre nosotras, la confusión y el creciente horror luchando en su expresión. Margarita, mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del detective, los certificados de matrimonio, la documentación del cronograma. El verdadero nombre de Marina es Margarita Invierno. Se ha casado 2 veces antes y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo involucrada con David García antes de conocerte, Elías. Lo dejó cuando estaba embarazada de su hijo y vino a buscar un nuevo padre para su bebé. Eso no es verdad, dijo Marina, pero su voz temblaba ahora. Elías, no escuches esto. Tu madre, obviamente, ha tenido algún tipo de colapso. Tomás nació 7 meses después de que os conocierais. Continué implacablemente. Pensaste que era prematuro, pero no lo era. Nació exactamente a tiempo, según el cronograma de la relación de Marina con David. Elías recogió los resultados del ADN con manos temblorosas. Observé su cara mientras los leía. Observé cómo el color se le iba de las mejillas a medida que los números calaban. Esto no puede ser cierto, susurró. David García ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde la distancia,
tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Marina le estaba haciendo a nuestra familia, las mismas tácticas de aislamiento que usó con él. Marina retrocedía hacia la puerta ahora, su perfecta compostura completamente destrozada. Elías, por favor, no dejes que te envenene contra mí. Piensa en nuestra vida junto, nuestra familia. Nuestra familia. La voz de Elías era áspera, rota. Nuestra familia que está construida sobre una mentira. Nuestro hijo que en realidad no es nuestro hijo. Es tu hijo en todos los sentidos importantes. Tú lo criaste, tú lo amas, basado en una mentira. Elías golpeó la mano en la mesa, haciendo que los platos saltaran. Todo, Marina, todo ha sido una mentira. Desde el salón llegó el sonido de la risa de los niños, inocente y brillante. Tomás y Emma jugando a sus juegos, sin saber que su mundo se estaba desmoronando en la habitación de al lado. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Marina. Lo ha hecho antes. Encontró hombres, se casó con ellos rápidamente, los aisló de sus familias y luego siguió adelante cuando le convenía. No eres su primera víctima, Elías, mas solo eres la más exitosa. Elías miró fijamente los documentos, su respiración superficial y rápida. El crucero, dijo de repente. Tu cumpleaños. Eso no fue una coincidencia, ¿verdad? Marina no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo planeaste deliberadamente. Te aseguraste de que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras todos nosotros nos divertíamos sin ella. Querías hacerle daño. Quería proteger a nuestra familia, comenzó Marina. ¿De qué? De mi madre, de la mujer que me crió y me amó y nunca le haría daño a nadie. De alguien que eventualmente descubriría la verdad, dije suavemente. De eso se ha tratado todo esto, Elie. Los eventos perdidos, los cambios de última hora, la separación gradual de tus amigos y familiares. Marina necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que ella no podía responder. Elías miró a su esposa que no era quien decía ser, cuya vida entera con él se basaba en el engaño. ¿Hay algo de verdad? ¿Me quieres en absoluto? ¿O solo fui conveniente? Por primera vez desde que la conocía, Marina no tuvo respuesta. Ni una hábil desviación, ni una manipulación, ni una respuesta perfectamente elaborada. Simplemente se quedó allí, expuesta y en silencio. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde el salón, Tomás llamó. «Papá, ¿podemos tomar helado?» Elías cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo les explico esto a los niños?» «Lo resolveremos», dije, extendiendo la mano por la mesa para tomar la suya. «Juntos, como familia. Pero Tomás sigue siendo tu hijo en todos los sentidos importantes. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo ama y quiere ser parte de su vida. Y quizás, si lo manejamos bien, eso pueda ser algo bueno». Marina se volvió hacia la puerta, pero la llamé. «Margarita». Se detuvo, pero no se dio la vuelta. David no va a desaparecer esta vez, y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te encontraremos. Si intentas manipular esta situación o dañar a estos niños para protegerte, te detendremos. Tus días de controlar a esta familia han terminado. Salió sin decir una palabra más, dejando atrás el sonido de los niños jugando y los escombros de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses, no sentí que estaba perdiendo a mi familia.
Sentí que finalmente la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo cuando oí abrirse la puerta principal y la voz de Tomás llamando. «Abuela, trajimos postre». «Aquí, cariño», respondí, sonriendo mientras oía el trueno de pequeños pies corriendo hacia mí. Tomás irrumpió por la puerta de la cocina, sus brazos alrededor de una caja de pastelería que era casi demasiado grande para él. Detrás de él venía Emma, más cuidadosa con sus pasos, llevando un pequeño ramo de margaritas. «Estas son para ti», dijo tímidamente, ofreciéndome las flores. «Papá dijo que el amarillo es tu color favorito». Me arrodillé para aceptar el ramo, atrayéndola a un abrazo que ya no dudaba en devolver. «Son perfectas, cariño. Gracias». Elías apareció en la puerta, con un aspecto más saludable que en años. El peso que había perdido durante esos últimos meses con Marina había regresado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba David, todavía algo vacilante en las reuniones familiares, pero encontrando gradualmente su lugar en nuestra complicada, nueva dinámica. «Algo huele increíble», dijo Elías, besándome la mejilla. «¿Es tu famosa tarta de manzana?» Tomás la pidió específicamente, dije, revolviendo el pelo del niño, junto con puré de patatas y esa receta de pollo que tanto te gustaba. ¿La de las hierbas? Los ojos de Tomás se iluminaron. «Sí, esa es mi favorita también, justo como la de papá». La facilidad con la que llamaba a Elías y a David papá todavía requería un poco de costumbre, pero los niños se habían adaptado a su familia ampliada con la resiliencia que poseen los niños. Tomás llamaba a Elías papá y a David papá David, mientras que Emma simplemente había aceptado que Tomás tenía 2 padres, de la misma manera que algunos de sus amigos tenían 2 casas. David dejó una botella de vino en la encimera, aún moviéndose con cuidado en lo que había sido el dominio de Marina. «¿En qué puedo ayudar?» «Puedes poner la mesa», dije. «La vajilla buena está en el armario del comedor». Habían pasado meses para llegar a este punto. Meses de terapia familiar, conversaciones cuidadosas con los niños y procedimientos legales que finalmente terminaron con la renuncia voluntaria de Marina a la custodia a cambio de evitar ser procesada por fraude. Había desaparecido de nuevo, tal como lo había hecho de la vida de David hacía 7 años. Pero esta vez había dejado a los niños atrás. La transición no había sido fácil. Tomás había estado confundido y desconsolado por la repentina ausencia de su madre. A pesar de todas sus manipulaciones, Emma había estado pegadiza y ansiosa, con miedo de que más personas a las que amaba desaparecieran. Había habido lágrimas, rabietas y noches sin dormir para todos nosotros, pero también había habido curación. Elías se había mudado de nuevo a la casa que había compartido con Marina, pero todo se sentía diferente ahora. La atmósfera opresiva de secretos y de andar con pies de plomo había desaparecido. David había alquilado un apartamento a solo 10 minutos, lo suficientemente cerca como para ser parte de la vida diaria, pero lo suficientemente lejos como para dar a todos espacio para adaptarse. «Abuela», dijo Tomás, tirando de mi delantal, «¿puedo contarte un secreto?» Me arrodillé a su altura. «Claro que sí». Se llevó las manos a la boca y susurró. «Me alegro de que encontraras a papá David. Ahora tengo más papás que nadie en mi clase». Mi corazón se apretó de amor por este niño pequeño y resiliente que había convertido una situación complicada en una fuente de orgullo. «Yo también me alegro, cariño. Y me alegro de que mamá Marina se fuera», añadió más en voz baja. «Siempre estaba enfadada por algo.
Me rompió el corazón que un niño de 7 años hubiera sido tan consciente de la tensión en su hogar. Pero también me tranquilizó saber que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños sabían más de lo que los adultos les daban crédito, y Tomás había sentido la manipulación de su madre, incluso si no podía nombrarla. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los adultos, mientras los niños charlaban sobre el colegio y los amigos. David nos contó sobre el último partido de fútbol de Tomás, donde había marcado su primer gol. Elías compartió la emoción de Emma por empezar clases de baile. Hablamos como la familia en la que nos habíamos convertido. Poco convencional quizás, pero real, de una manera que la versión cuidadosamente orquestada de Marina nunca había sido. Recibí una llamada de mi abogado ayer, dijo Elías mientras recogíamos los platos de la cena. El divorcio, finalmente, es definitivo. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Se quedó en silencio por un momento, observando a Tomás ayudar a David a cargar el lavavajillas. Aliviado, sobre todo, y agradecido de que haya terminado sin más daño para los niños. ¿Algún arrepentimiento? ¿Sobre terminar el matrimonio? No. ¿Sobre no ver la verdad antes? Se encogió de hombros. Creo que siempre me arrepentiré de eso. ¿Cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto dolor te causó? Especialmente. Le apreté el hombro. No puedes culparte por confiar en alguien a quien amabas. Eso no es un defecto de carácter, Elía. Eso es simplemente ser humano. David se unió a nosotros en la encimera, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Ha habido alguna noticia de ella? Nada, dijo Elías. Su abogado dijo que no quiere ningún contacto con los niños, ni visitas, ni llamadas, nada. Eso es probablemente lo mejor, dije. Aunque todavía me asombraba que cualquier madre pudiera alejarse tan completamente de sus hijos. Al menos, de esta manera, los niños pueden sanar sin preocuparse de cuándo podría volver a alterar sus vidas. Más tarde, después de que los niños se durmieran viendo una película en el salón, los 3 adultos se sentaron alrededor de mi mesa de cocina, con café y el resto del pastel. Estos se habían convertido en algunos de mis momentos favoritos. Conversaciones tranquilas a la luz del atardecer, planificando el futuro, hablando sobre los desafíos de la crianza compartida en una situación tan inusual. He estado pensando en algo, dijo David, revolviendo el azúcar en su café, sobre el apellido de Tomás. Elías levantó la vista bruscamente. ¿Qué pasa con eso? Ha sido Pérez toda su vida. Esa es su identidad, sus registros escolares, todo. No quiero cambiar eso, pero me preguntaba. David dudó. Luego siguió adelante. ¿Estaría bien si yo también tomara su apellido? Oficialmente, quiero decir, David Pérez García. Así Tomás y yo compartiríamos parte de un nombre, pero él seguiría conectado a ti y a tu historia familiar. El gesto fue tan considerado, tan cuidadosamente diseñado para honrar el lugar de cada uno en la vida de Tomás, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Elías parecía aturdido. ¿Harías eso? Quiero que Tomás sepa que las familias pueden ser complicadas sin estar rotas, dijo David. Quiero que entienda que amar a alguien no significa que tengas que elegir bandos o fingir que otras relaciones no importan. Elías extendió la mano por la mesa y estrechó la mano de David. Creo que es perfecto. A medida que la tarde terminaba y David se preparaba para llevar a los niños a su apartamento para su estancia semanal, lo aparté. Gracias, dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia, por tener el valor de decirme la verdad cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer de nuevo.
David se quedó en silencio por un momento, observando a Tomás recoger su mochila y su peluche favorito. ¿Sabes lo que me di cuenta el día que vine a tu puerta? No solo estaba perdiendo a mi hijo, tú también estabas perdiendo a tu familia. Marina nos estaba quitando a todos, pieza por pieza, pero la detuvimos. Lo hicimos. Sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido, su sonrisa llegó completamente a sus ojos. Y mira lo que construimos en su lugar. Miré alrededor de mi casa, las obras de arte de los niños pegadas al frigorífico, el suéter olvidado de Emma colgado en una silla, las fotos familiares que ahora incluían a David y reflejaban verdaderamente nuestra realidad. No era la familia que había imaginado cuando Elías se casó por primera vez, pero era infinitamente mejor que la actuación hueca que Marina había orquestado. Después de que todos se fueron, me senté en mi salón con una taza de té, reflexionando sobre lo dramáticamente que había cambiado mi vida desde ese devastador cumpleaños de hace 6 meses. La casa vacía, que se había sentido como una tumba, ahora zumbaba con los ecos de la vida familiar. La risa de los niños, las preguntas cuidadosas de David sobre las tradiciones familiares, la conversación aliviada de Elías sobre sus planes futuros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elía. Gracias por la cena, mamá. Los niños preguntan si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso dependía de la abuela. Le respondí, todos los domingos suena perfecto. Esto es lo que hacen las familias. Su respuesta llegó rápidamente. Sí, esto es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono a un lado y miré la foto enmarcada en mi mesita auxiliar. Una foto del viaje al zoológico del mes pasado. Los 5 apiñados frente al recinto de los elefantes. Tomás estaba encaramado a los hombros de David mientras Emma se aferraba a mi mano. Elías estaba en el medio, un brazo alrededor de mí y el otro alrededor de David, sonriendo como si acabara de recordar lo que se sentía la felicidad. Parecíamos lo que éramos, una familia que había sido destrozada y vuelta a unir en una nueva configuración. Más fuerte y más honesta que antes. No convencional, pero real. No perfecta, pero verdadera. La casa se asentó a mi alrededor a medida que caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena del amor que Marina había intentado con tanto ahínco destruir, pero que nunca había logrado extinguir del todo. Había pensado que mi 65 cumpleaños había marcado el final de mi relevancia en la historia de mi familia. En cambio, había marcado el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no era condicional, donde la verdad importaba más que las apariencias, y donde ser abuela significaba proteger a tus nietos de cualquiera que los usara como armas, incluso su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Tomás tenía entrenamiento de fútbol y Emma su clase de baile. David recogería a Tomás mientras Elías llevaba a Emma, y ambos terminarían de vuelta aquí para hacer los deberes y cenar. Era el tipo de rutina que Marina habría controlado y manipulado, pero que ahora fluía naturalmente de nuestro genuino cuidado mutuo. Al apagar las luces y subir las escaleras, pensé en la mujer que había intentado borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar, Marina probablemente estaba hilando una nueva identidad, elaborando una nueva historia, buscando una nueva familia para infiltrarse y controlar. Pero había dejado algo atrás que nunca podría reemplazar. El amor entre personas que eligieron luchar por el otro en lugar de rendirse. Nos había enseñado a todos lo que no queríamos ser, y al hacerlo, nos había ayudado a convertirnos exactamente en quienes estábamos destinados a ser. Por eso, si no por otra cosa, supongo que le debía una especie de gratitud retorcida. Pero sobre todo, simplemente sentía lástima por ella. Había tenido una familia de verdad a su alcance, imperfecta y complicada,
pero genuina, y la había tirado por la hueca satisfacción del control. Su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de meses de sentirme como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.